Vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuestra escritura esta mañana. Y vamos a leer en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Estamos hablando de la vida de David y sacando alguna enseñanza de ello, ¿no? Enseñando en David, el rey David, el poderoso rey y guerrero David. David es un personaje en la Biblia importantísimo. Es el personaje después de Jesús que más se habla. 66 capítulos de la Biblia hablan de David. Así como en la Biblia hay 66 libros, 66 capítulos hablan de David. Por algo David es llamado, Jesús es llamado el hijo de David también, ¿verdad? Y es muy importante David. Bienvenida, ¿no? Bienvenida. Es importante, porque como la Biblia habla tanto de David, pensé, vamos a ver por qué habla tanto de David. David fue un hombre, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos la vida de David, no hay problema, ¿no? Y cuando leemos de la Biblia, la vida de David, cometió muchos errores, hizo muchas cosas. Si comparamos su vida con la vida de Saúl, el rey que Dios rechazó anterior de él, pues David hizo más cosas que no estaban bien. Y Dios amó a David y aborreció y rechazó a Saúl. ¿Por qué es que David, portándose como se portaba a veces, Dios lo amaba? Entonces eso me dio una curiosidad para hablar acerca de la vida de David, ¿verdad? Porque ¿qué era la característica de David? Y ya llevamos algunos capítulos y estábamos en el capítulo 30. Y este capítulo o este mensaje lo quiero titular como una pregunta, así, sin aliento, sin fuerza, así, sin aliento, sin fuerza, y luego el arroyo de Besor, ¿verdad? El subtítulo, el arroyo de Besor. Pero el tema es sin aliento, sin fuerza. Es una pregunta. Vamos a leer 2 de Samuel 30, del versículo 1 al 10. Yo tengo que prender esto ahora, para ponerlo aquí. Sí está prendido, ¿verdad, hijo? 1 de Samuel 30, del 1 al 10. Sí, aquí se puede. Primera de Samuel 30, verso del 1 al 10. Dice así. Esta es una versión que se llama en lenguaje actual. A lo mejor suena un poquito diferente, pero es el mismo texto. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. Va a hacerlo más grande la letra. A Siclag le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Inoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Voy a voltear esto para que se vea mejor. Se ve mejor, gracias. Al ver esto, voy a volver a leer ese texto. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos, y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. Y David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a sacar algo de esta lectura, de esta escritura, Señor. Algo que podamos aplicar a nuestra vida, y que podamos compartir, y que podamos entender, que tú lo reveles a nosotros, Señor. Permítenos estar atentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
tomen su asiento, por favor. Voy a rogar su atención. Voy a hacer un pequeño resumen. No puedo contar toda la historia de David porque es larga, ¿verdad? Pero voy a hacer un pequeño bosquejo de lo que había pasado. David era perseguido injustamente por el rey David. David había sido ungido rey y Saúl había sido rechazado. Pero cuando David fue ungido rey, él no asumió el trono luego. Él ya era el rey, pero el trono todavía no lo asumía. Pasaron años para que él asumiera el puesto, pero sin embargo él ya era el rey. Y eso a veces es un problema con nosotros. Sabemos que Dios nos dio algo, nos llamó para hacer algo, pero aunque Él nos llamó y nos ungió, a veces no es el momento en el que estamos, en el que se tiene que hacer. Hay veces que es así. Y tenemos que esperar ciertas cosas, ¿no? Tenemos que esperar ciertas cosas para llegar a ese lugar, pero entre tanto Dios sigue lidiando en cada cosa que hacemos. Cada cosa que estamos viviendo es nuestra formación, ¿no? Dios permite que pasen por una causa, por un propósito, ¿no? Cualquier cosa. Entonces David ya era el rey, pero él no iba a tomar el lugar hasta que Saúl ya no estuviera. Y siempre respetó a Saúl y le perdonó la vida a Saúl. Y Saúl lo odiaba y lo mantenía perseguido. Le quitó la esposa, no permitía que se juntara con su familia, mataba a los que ayudaban a David, era perseguido de cueva en cueva, estaba en lugares desiertos, se sentía desalentado. David en algún momento regresó a Gat, y Gat era el lugar donde había nacido Goliat, en la tierra de gigantes, ¿verdad? Volvió ahí y ahí pensaron los que estaban ahí que lo tenían atrapado y lo iban a matar, pero se hizo el loco y se escapó. Literalmente se hizo el loco. Cuando él se hace loco que no entiende, pues así se hizo para librarse, ¿verdad? Porque él se metió en el problema. Porque muchos cristianos, cuando algo no les resulta como ellos quisieran, ¿no? como está programado, a veces se regresan a la tierra de sus Goliaths, ¿no? Y hacen lo que no tenían lo que hacían antes. Algunos regresan al alcohol, otros regresan con las mujeres ajenas, los hombres ajenos, o a vestir incorrectamente, o a volver a fumar. O sea, vuelven a Gad, pero ahí está la muerte. Y de algún modo volvió a librar Dios a David. Y cuando David estaba todo sin saber qué hacer, fue a una cueva y oró a Dios, y Dios volvió a estar con David, aunque siempre estuvo, pero David volvió con Dios y volvió a redireccionar su vida y volvió a caminar correctamente, y vinieron hombres a él para ayudarlo y pudo ver a su familia. Eso ya lo habíamos visto, ¿eh? Pero luego vemos que otra vez volvió a Gad, otra vez volvió la persecución. Tenía a punto de matar a Saúl, pero él lo respetó. Él no hizo en contra de Saúl, ¿no? Nosotros aquí estamos haciendo un servicio. Somos poquitos, somos la familia, pero con nosotros no hemos ido a hablarle a las iglesias, a decirles, el hermano fulano está mal, el hermano es incorrecto. ¿Por qué no? Dios los puso, Dios los bendiga, ¿verdad? Dios bendiga a sus siervos. Si hacen mal, es su problema. Nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Y aunque sepamos que esto, yo no he hablado a la gente y hagan esto. Por eso somos quizá poquitos, no le hace, ¿eh? Pero bueno, ahí está el rey Saúl en manos de David, y David lo dejaba ir, ¿no? Y cuando lo dejaba ir, Saúl se arrepentía y le decía, hijo mío, mi yerno querido, muchachito bueno, ¿eh? Perdóname, ¿eh? Y luego volvía a perseguirlo. La segunda vez que pasó eso, entonces David dijo, está bien, pero ahí nos vemos, ¿verdad? Él no volvió con David, porque a veces, aunque tenemos que perdonar a los que nos hacen mal, tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Si una vez lo engañan, pues no es su culpa, pero si lo engañan 2 veces, es culpa de uno, ¿eh? Entonces uno tiene que aprender, ¿verdad? No que tiene que tener uno odio, coraje y destruir al otro, no, pero mantiene uno su distancia, ¿verdad? Si sabe que aquel es terco y necio y no va a aprender, ¿verdad? Está bien, lo perdona uno, pero guarda uno su distancia. Si uno lo hizo tranza en un negocio, pues no vuelve uno a hacer negocio. Está bien, te perdono, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Eso es lo que hizo el rey David, ¿verdad? Imagínate que si hubiera regresado al palacio, lo matan, porque aquel hombre cambiaba de opinión cada rato, ¿verdad? Y eso es muy difícil cuando hay gente que es muy variable en su carácter.
usted no sabe qué hacer, si puede confiar o no puede confiar. Definitivamente, cuando es así, es no confiar, porque no es constante, no sabe, está bien, no me molestes, está bien, sí. Es constante, es inconstante, y el hombre inconstante no es bueno. Uno procura mantenerse un poquito alejado, trata uno de ayudar, ¿verdad? Pero de ayudar lo más que puede, eso siempre un cristiano trata, ¿verdad? Pero usted no puede confiar en alguien que ahora le dice sí y mañana que no, y mañana que es. Una mujer podría casarse con un hombre que le dice hoy sí te quiero, te amo, y mañana le dice no eres la más fea, te aborrezco, te digo, y luego le dice no, sí, siempre sí te quiero, ¿eh? Y luego después no, ya pensé bien, no te quiero, no se puede establecer una relación así, debe de ser firme, ¿eh? Si te ama o la ama y es para siempre, y si no, pues ahí muere, cada quien agarra sus garritas, ¿verdad? Porque si no va a haber problemas. Ok, uno no puede tener mucho trato con gente así, confiar, ¿verdad? Confiar con gente así. Bueno, David entonces por irse a meter con el rey Agag otra vez a sus problemas, entonces le decía, ve y pelea contra el rey Saúl, pero él no iba a pelear contra sus hermanos, iba y les daba una paliza a los demás y luego regresaba, y el rey filisteo pensaba que les había pegado a los israelitas, pero no a los israelitas, era a otros, amalecitas y a otros. Pero llegó el momento decisivo. Usted puede engañar a alguien 1, 2, 3, 4, pero un día no hay nada oculto que no se dé a conocer. Un día tenemos que encarar las cosas. Y llegó el momento que el rey filisteo dijo, bueno, ahora sí es la batalla más grande, la madre de las batallas contra Israel, ¿verdad? Y juntó a sus príncipes, dijo, vamos a pelearlo así contra Saúl y lo vamos a derrotar. Pero el rey se llevó a David con sus hombres. Tenía 600 soldados, ¿verdad? Dijo, ahora sí vamos a darle a Saúl. Y David ahora sí ya no sabía qué hacer, cómo iba a pelear contra sus hermanos, ¿verdad? Ya estaba ahí en problemas por haber regresado a Gat, ¿verdad? Alguien pues, bueno, sí regresó porque lo estaba persiguiendo el otro, ¿verdad? Por eso es que uno no debe ser rápido para juzgar. A veces la gente hace cosas y uno no entiende por qué. Uno entiende que hizo algo incorrecto, pero a veces no entiende uno por qué. Eso no quiere decir que lo que hizo está bien, pero el comprenderlo entonces le puede ayudar a uno a entender y quizá ayudarle a salir de esa situación, ¿no? Sí, las gentes hacen las cosas por algo, no es nada más porque sí. O sea, algo hizo que se comportaran o reaccionaran de determinada manera. Cuando usted ve a un hombre bien enojado y bufando y haciendo, pues no se enojó porque dijo, hoy tengo ganas de enojarme, ¿no? Algo le hicieron, ¿no? Sí, algo pasó que le molestó, justificadamente o injustificadamente, pero él piensa que es justificadamente y por eso está echando humo y pateando y haciendo y maldiciendo, ¿ah? Pero cuando uno entiende y usted puede ver, ¿tiene razón o no tiene razón? Bueno, no tiene razón, uno trata pacíficamente en el momento apropiado hablar con la persona y tratar de apaciguarlo, ¿ah? Y si tiene razón, entonces uno habla también cuando uno puede, si es que Dios le llamó a hacer eso, ¿ah? Porque no toda la gente es llamada, ¿ah? La Biblia dice que meterse en un pleito ajeno es como agarrar a un perro de las orejas, ¿ah? Si no es tu problema, no te metas, ¿ah? Porque sales mal, ¿ah? Tiene que ser uno prudente. Bueno, el caso es que tuvo que encarar la situación. Y ahora sí ya qué iba a hacer. Pero de algún modo Dios intervino y los demás generales del rey filisteo dijeron, ¿cómo va a ir entre nosotros? Pues se va a ser un traidor, es uno de ellos. Y dijeron, no puedes estar seguro. Y dijeron al rey, si va David, no vamos. Y entonces el rey sí confiaba en David, pero le dijo a David, ¿sabes qué? Es mejor regrésate a tu casa. No quieren pelear esto, no quieren juntarse contigo, eres muy peligroso. Te tienen miedo. Y mejor regrésate, ¿eh? Ustedes no oídos en las iglesias, no hablen con fulano, no hablen con mengano, ¿eh? Normalmente es alguien que sabe de la escritura y sabe de la palabra y les da miedo, ¿ah? No hablen con fulano, no, ya no se junten, mantengan, nomás díganle, ay, hola, y ya váyanse, bueno, así fue allá, ¿eh? Y David se regresó, bueno, ya no tuvo que pelear con sus hermanos. Ahí es donde quedamos la semana pasada. Pero cuando llega a la tierra donde él estaba, resulta que otros vinieron y les robaron todo lo que tenían mientras ellos se fueron. Tanto mal le hicieron que se llevaron a las mujeres y a los niños. Eso es terrible, porque uno como hombre o como jefe de familia, uno puede, a mí que me hagan y digan de mí lo que quieran, pero no se metan con mis hijos, ¿no? No dice la mamá Leona.
Y a mí me pueden decir y hacer, pero a mi hija, a mí no, con ellos no se meten, ¿verdad? O sea, es algo terrible que se metan con los hijos de uno o con la esposa de uno, ¿eh? Y aquí resulta que llegaron los amalecitas y se llevaron, es lo que leímos, se llevaron a todos, pertenencias y familias. Pertenencias, pues bueno, eso, el dinero, dice la gente, va y viene y las cosas son para usarse y después se puede conseguir, pero otras mujeres y otros hijos igual no, eso no hay. Eso es irreemplazable, ¿eh? Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, mire qué tremendo, cómo habla la Biblia. Dice que el versículo, creo que es el 4, voy a cambiar la versión porque aquí no me dice los... Oh, ¿no? ¿Se desconectó? Sí. Ok, ahorita lo conecto. Aquí dice la Biblia, aquí lo puede leer conmigo, ¿eh? Dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. Siclag era la ciudad donde estaba David, el pueblito. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. También ellas se las llevaron. ¿Y qué hicieron? Fíjense qué hicieron David y sus hombres. Al ver esto, sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Imagínense, ¿eh? Qué dolor. Yo no sé si alguien ha llorado así de tristeza, de dolor, hasta que ya no tiene más lágrimas, ¿eh? Quizás cuando perdió a un ser amado, cuando fue engañado por el ser que quería, cuando perdió un negocio, todos sus ahorros o todo lo que tenía, sus expectativas, sus esperanzas, ¿verdad? Cuando lo metieron a la cárcel a alguien, justa o injustamente, y lloraron hasta que ya no había más lágrimas. La gente que yo he oído expresarse así es cuando pierde un ser querido o cuando fue engañado, traicionados, cuando uno de los cónyuges rompe su voto matrimonial. A veces la otra persona siente querer morirse, ¿verdad? O sea, es algo que no esperaba que eso llegara a suceder. Es un dolor muy grande perder a quien uno ama. Y ellos lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas. Fíjese, David fue una vida muy difícil la de David. Estaba él, todo desde niño fue duro. Siendo un jovencito, en su familia lo ignoraban. Acuérdense cuando llegó Samuel y dijo, tus hijos quiero verlos. A él no lo llamaron. Samuel mandó a llamar, Isaí mandó a llamar ante Samuel a todos sus hijos, uno y luego el otro y luego el otro y lo otro. Y Dios le decía, no, no es. ¿Ya no tienes otro? Sí, uno que está allá, el más chiquillo, que está allá en el monte. Dice, a ver, tráelo ese. O sea, para su papá no contaba, era el menos. O sea, su familia lo ignoraba. Así que desde niño ya fue difícil su vida. Saúl lo quiere matar y le quita a la esposa. Ahora, lo peor de lo que podía haberle pasado, le roban las otras esposas que por fin llegó a recuperar, y los hijos y sus amigos, los que dijeron que ellos sí daban su vida por él y que ellos sí le debían a David todo, y que sus amigos ahora lo querían apedrear. Mire qué dice el versículo aquí están numerados diferente, ¿verdad? Pero es como el 4 o 5, no recuerdo, ¿verdad? Pero dice, y al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas, y los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Ahora hasta los amigos, hasta los que se quedaron con él, hasta los de su propia iglesia, lo querían apedrear. Qué situación tan desesperante. No tenía nada, y por fin había tenido algunos amiguitos, alguna gente que él había adiestrado, que él les había enseñado, que él los quería, y ahora ellos lo querían apedrear. Pero David hizo muchos errores para haber llegado ahí. Hizo muchos aciertos, pero hizo muchos errores. Se metió con la gente que no tenía que meterse. Se asoció con quien no tenía que asociarse. Pero entonces hizo algo por lo cual nosotros vemos recurrentemente que cuando tenía problemas hacía esto. Y por eso es que Dios lo amaba. Fíjese qué hizo. ¿Qué hizo David cuando pasó todo esto? Dice, sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo.
Eso era lo que lo hacía diferente a Saúl, ¿verdad? Que a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier asunto difícil que tenía que encarar, él creía siempre que Dios podía ayudarlo y iba a encontrarse con Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? No importa qué hayas hecho, no importa lo que te haya pasado. Hay alguien me está oyendo viendo en el internet, no importa lo que haya sido, ¿verdad? Si vuelves a Dios, Él te va a ayudar. David cometía errores, pero regresaba a Dios y Dios siempre lo ayudaba. Sí, resultaban los problemas y salía mal, sufría David, su corazón le dolía y le pasaban cosas, pero Dios no lo dejaba. Cuando él se acordaba de él, David se acordaba de Dios, Dios estaba ahí cerquita para ayudarlo, ¿no? Así que se volvió a meter en problemas, ahora sí lo iban a matar hasta sus propios amigos, su propia iglesia, su propia gente, pero él confió que Dios le podía ayudarlo. Y cuando uno confía que Dios le puede ayudar, miren qué es lo que pasa, se anima. ¿Sabe qué es animarse? Cuando uno está desanimado, y se anima. Por eso cuando la gente oye, como ahora le estoy diciendo, usted está desanimado, Dios le va a ayudar, cobre ánimos, ¿no? Anímese. Pero la gente dice, es que me pasan tantas cosas. Bueno, a David le pasaron muchas cosas, y él se animó. Y dijo al sacerdote, tráeme tu chaleco sacerdotal. Así lo tradujeron aquí, ¿verdad? Pero el original es el Urim y Tumim. El chaleco sacerdotal es el Urim y Tumim. El Urim y Tumim era, como dice ahí, un chaleco. La Biblia dice un efod en otras versiones, ¿verdad? Y ese chaleco que usaba el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas. Y cada una de esas piedras era por cada una de las 12 tribus de Israel, 12, ¿verdad? Entonces cuando no había profeta en Israel, entonces la gente iba y consultaba al sacerdote a Dios a través del Urim y Tumim. ¿Es correcto que hagamos esto? ¿Es incorrecto que hagamos esto? Y Dios contestaba a través del Urim y Tumim. Unas luces, las piedras se encendían o resplandecían y eso era señal de la aprobación o desaprobación de Dios. Así que el Urim y Tumim como tal desapareció cuando quemaron Babilonia. Babilonia quemó Jerusalén, ya desapareció el Urim y Tumim. Pero nuestro Urim y Tumim actualmente es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos alguna situación que tenemos que encarar, vamos a la Escritura y vemos si es correcto, ¿verdad? Alguien dice, es que yo siento que ya no quiero a mi esposa y Dios me enseñó, yo siento que ahora quiero a fulana, ¿verdad? Entonces va a la Escritura, al Urim y Tumim, consulta y ve que el Urim y Tumim no brilla, dice, no, eso es adulterio, ¿ah? Entonces, pero es que yo soñé y sentí bonito, no le haces incorrecto, ¿ah? Entonces uno va a la Escritura y la Escritura le dice si está bien lo que va a hacer uno o no está bien. El Urim y Tumim actual es la palabra de Dios, ¿no? David fue a la palabra de Dios, consultó a Dios y le preguntó qué es lo que tenía que hacer y Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Si usted consulta a Dios qué hay que hacer, Dios le va a decir qué hay que hacer. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en muchas formas, esa era una de esas formas, y de muchas maneras, esa era una de ellas, a los padres, a través de los profetas, pero hoy nos ha hablado a través del Hijo, ¿ah? O sea, Dios tiene muchas maneras de hablar, pero la última vez que Él nos habló a través del Hijo, ¿ah? Jesucristo es el Hijo, ¿ah? Jesucristo es el Hijo, y nos habló a través de Jesucristo, ¿ah? Y Jesucristo habla a través de su palabra, porque Jesucristo es la palabra, Él es el mismo. El verbo y la palabra, Jesucristo y la palabra son lo mismo. Y la Biblia nos habla a través de la palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces nosotros consultamos a Dios y Él nos va a responder a través de la palabra. Hay muchas maneras. A veces nos contesta directamente cuando leemos la Escritura o ahí nos puede decir algo Dios. A veces nos habla cuando oímos un mensaje, ¿eh? Una cinta o a un predicador. O no. La Biblia dice que Dios habla también a través de sus hijos, ¿verdad? Usted va a encontrar que muchas veces habló Pablo con fulano, consultó a Mengano, o porque un hombre de Dios o un hijo de Dios tiene palabra de Dios y a veces puede ayudar a otro. Y Dios habla de muchas maneras, nos habla a través de los hijos, a través de la esposa, a través del esposo. Nada más tenemos que estar alertas, que sea escritural. También Dios habla a través de sueños, no es el principal modo de Dios hablar.
Yo dudo mucho cuando alguien tiene muchos sueños, porque no es la manera principal que Dios habla. Dios habla a través de su palabra. Pero también puede llegar a hablar en sueños, aunque no es lo usual. Pero puede hablar en sueños. Pero el sueño también tiene que estar conforme a la Escritura. Nadie puede tener un sueño y que el sueño sea incorrecto, ¿eh? Si el sueño no es conforme a la Escritura, entonces no es válido, no es de Dios, ¿eh? Todo tiene que ser conforme a la Escritura, ¿eh? Así que David consultó a Dios. Y Dios le dijo, sí, ve. Imagínense cómo se sentían esos hombres. Perdieron esposa, perdieron hijos, lloraron, se lamentaron. La manera de que la gente se lamenta, no lamentar de mentadas, aunque a lo mejor les dijeron a aquellos hasta que se van a morir, ¿verdad? Bueno, si es mexicano me entendió la persona, ¿verdad? Si son centroamericanos o sudamericanos, a lo mejor no, que me están viendo o oyendo, ¿verdad? Los mexicanos no hemos inventado un insulto, ¿verdad? Un grave insulto, ¿verdad? Pero ellos se sentían desesperados, angustiados, ¿verdad? Cuando ellos se lamentaban, agarraban tierra y se revolcaban en la tierra y se echaban en la cabeza y no querían comer y no querían. Esa era una forma que ellos expresaban su tristeza, su pesar. Sí, es la manera que ellos lo hacían. Así que ellos estaban dispuestos a ir por su familia, ¿no? Cuando alguien le hace algo a su familia, uno está dispuesto a ir. Usted no va a saber de un papá que supo que sus hijos tienen un problema o su hija y ahí se queda, pues hay que se las arregle. Es muy difícil, ¿eh? A veces uno no sabe ni cómo, pero va uno a tratar de ayudar al hijo o a la hija o ayudar a su esposa. Así que un día subió al cielo una negra noticia, que los hijos de Dios habían caído. Y cuando eso sucedió, Dios no dijo, pues son unos renegados que no entienden, déjalos. No, nunca dijo eso. Un día van a regresar, no, nunca hubieran regresado. La Biblia dice que Él descendió de la gloria y corrió por todo el huerto del Edén, desde la eternidad hasta la tierra. Adán, ¿dónde estás? A buscar a su hijo. Usted nunca va a oír que Jesús se le fue una oveja. Cuando contó la historia de las ovejas, Él no dijo, no la contó así, Él no dijo, eran 100 ovejas y una se fue, porque era renegada, necia, que no entendía. Y cuando las contó no estaba y dijo, pues que se la trague el lobo y si quiere volver que vuelva y si no vuelva ni la necesitamos, tengo 99, ¿eh? Nunca dijo así. Porque a veces así piensan los pastores, ¿eh? Que vuelva, además ni cooperaba tanto, ni que se largue, ¿eh? No, Él no dijo así. Él dice que encerró las 99, las guardó y fue a traer la otra, allá en los riscos y allá donde cualquier lugar que fuera, Él no iba a detenerse hasta que encontrara la oveja y la trajera de regreso. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas y Él dio la vida por nosotros. Así que ellos estaban dispuestos a ir por su familia, como no lo iban a estar, ¿verdad? Y ahí van los 600 enojados y pues se calmaron contra David de momento porque Dios intervino, ¿eh? David sabiamente pudo mover el odio y el coraje que tenían con él contra los que les hicieron el daño. Eso se necesita ser habilidoso, ¿eh? Porque le dijo, bueno, y si me matan, ¿qué van a hacer? Ya no van a recuperar a sus hijos. En vez de enojarse conmigo, yo también perdí mi esposa y mis hijos. En vez de que vamos por los que no la hicieron. Sí, usted conoce a gente que cuando se enoja con todos, está mal. ¿Qué te enojas con? Enojate con el que te la hizo, ¿eh? Yo me iba a la casa de un pastor y decía, no, es que está enojado, man. Pues yo no le hice nada, ya que se enoja con el que le hizo, ¿eh? ¿No? Sí, pero hay gente que quiere arrastrar con todos, ¿eh? No, ¿por qué? No, el que se la paga, el que se la hizo. Yo no se la hice, yo no tengo la culpa. Y si se enoja conmigo, se tiene que contentar y me vale. Pues, yo no le hice nada, ¿eh? Así que David pudo cambiar ese coraje de que contra él hacia la gente que les hizo el daño. Y eso no es fácil, pero aparte, si Dios no hubiera estado en medio, quizás nunca lo hubiera logrado. ¿Por qué? Está bien que están enojados, yo también, pero vamos por los que nos hicieron. Está bien, ahí van los 600 enojados, pero cuando llegaron a un lugar que se llama el arroyo de Besor,
Cuando llegaron ahí, 200 de los 600, o sea, la tercera parte, ya no quiso ir. Fíjese, vamos a leerlo. Aquí. Eso es tremendo, ¿eh? O es porque es tremendo. El versículo 9. Entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. ¿Desanimados? Estaban desanimados. ¿Pero qué tan desanimados estaban? Usted puede imaginarse qué tan desanimados estaban que ya no querían ir por sus hijos ni por sus esposas. ¿Usted no ha encontrado gente que no, es que ya he hecho un montón por esto, si no entienden? Sí. Y no entienden, y no entienden, y no entienden, y 200 se desanimaron y se quedaron ahí en el valle de Besor. ¿Le ha pasado a usted? Por eso le puse el mensaje: cansado, sin fuerzas, desalentado. Así le puse el título, ¿eh? Porque ustedes estaban cansados, sin aliento, o sea, ya sin ganas, sin fuerzas, ya no tenían ánimo, ya perdieron todo, hasta David, en el que habían creído, les quedó mal, y todos ya no tenían ganas de nada, tan ganas de nada que ya no querían ni por sus hijos, ni por sus esposas, ni nada. 200 ahí se quedaron. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien de ustedes algo así que le digan en el trabajo: mire, necesito que te quedes otra hora más o 2 horas más, que nos ayudes, y está harto porque se queda y nunca le reconocen? Aquí a veces le pagan, hay otros lugares que ni le pagan, ¿no? Yo me acordé cómo me caía mal en México cuando trabajé supervisando apartamentos. Empleaban en el mantenimiento de los apartamentos. Yo supervisaba a los que hacían el mantenimiento, la jardinería, y limpiaban los edificios. Normalmente era gente muy pobre, ¿eh? Y gente que venía de fuera, de provincia, a la capital a trabajar. Les pagaban bien poquito, les pagaban una miseria, ¿eh? Los hacían trabajar mucho. Y un día salió el señor, el jefe, con que había que construir la oficina, ¿eh? Allí dijo: y quiero que me ayuden, que me echen la mano. Les dijo, bueno. Y está bien, dijo, ok, entonces después de que salga, vamos a hacerla. Pero era sin pago. Y después de que trabajaran 8 horas de trabajo, y después de trabajar ir a darle a la albañilería y por nada. Y estos pues se dijeron que no, y dijeron: ¿cómo que no? Hay que cooperar, hay que ser, somos parte de su trabajo. Y les dijo un montón de cosas y no los iba a correr. ¿Y qué hacía esta gente? Vivían apenas. O sea, si ellos decían que no iban a tener la semana dinero para ellos, y algunos de ellos tenían su gente ya en el pueblo, allá que les mandaba todo un poquito. O sea, no podían decir que no, era un abuso, era algo abusivo, ¿eh? Si a usted le ha tocado vivir algún abuso así, algo más que llega el tiempo, que no, ya basta, ya. Siempre le pagan por hacer el aseo de un hogar a una dama, que por ahora le piden que haga, pero también esto, pero que haga la comida aparte, ¿eh? Y que aparte que cambie al viejito, que bañe a los niños, y que eso no era el acuerdo, ¿eh? Pero abusan. Está bien, una vez les ayuda, pero otra vez y otra vez llega el momento que dice: ya no, ya estoy harto, ya estoy desalentado, ¿eh? O padres, ¿verdad? Con los hijos, ¿verdad? Es raro, pero también que los puedan hacer, y el hijo dice: yo siempre hago todo. Ese es el bebé. Cada hijo piensa que él hace y que al otro no le dicen. Pero yo no estoy diciendo si tienen razón o no tienen razón, estoy hablando de cómo se sienten, ¿verdad? Sienten que ya no aguantan más, que ya no más. O al amigo: necesito que me hagas un favorcito más, ¿verdad? Quiero que me prestes, ¿verdad? Quiero que hasta aquí llega un momento que no, ya no puedo, o sea, siempre, ¿verdad? Tienes a mí, había un hermanito allá en México y siempre: hermano, ¿cómo me gustaría visitarlo? Sí, hermano. Y hermano, hay que tener compañerismo, vamos a visitarlo. Y luego me dijo el hermano: ¿y sabes qué? El hermano me dice, pero él nunca me dice: te invito a mi casa, vamos a tener compañía. No, siempre me dice: invítame a su casa. Siempre hay gente así, es que hay que tener compañerismo, hermano, pero nada más yo voy, pero nunca invita, ¿va? No es que tenga o no tenga, es la intención. Cuando es amor y amistad, un café de agua y polvo y no le hace, unas hojas de té y ahí convivimos y no hay más, ¿va? Es la intención, ¿va? Pero siempre, cuando llegó el momento de una elección, de un puesto para la iglesia, porque la gente no quería votar por esta persona, porque no se sentía identificada, ¿va? Sino teniendo autoridad.
Quería llegar a las casas de todos, ¿no? Y no invitar a nadie. No. Ya no aguanta ni una más. ¿Cuántas veces ha pensado en ya no aguanto? En esta iglesia, o en este trabajo, o en esta casa, o en este grupo. Siempre se abusan de mí. Como dice el dicho mexicano, al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿verdad? Siempre, ya no más. Ya me cansé. No me importa qué piensen. Pero es que se ve mal que le digas que no. Es que el cuñado que siempre pide, o el hermano, y que le digas que no, se van a sentir. Llega un momento que llega uno, no me importa. Ya, no me importa qué piensan, estoy harto. Ya me cansaron. Pero es tu hijo, es tu hija, no importa, ya. Así llegaba esta gente, ya no me vale, dicen los mexicanos, me vale un comino, ya no me interesa, no me importa. Están cansados, están hartos. Y muchas veces la gente así en las mismas iglesias, digo, ya estoy harto, ya no quiero ni ir, no quiero saber nada, ¿verdad? Dios no me hizo nada, pero esta gente es terrible, ¿verdad? Aunque no son todos, ¿verdad? Pero uno llega a echar a todos en el mismo costal, ¿verdad? O sea, todos, ya estoy harto, ya no más. Así fue esta gente. Pero tu esposa, y ya no lo vas a volver a ver, no le hace ya me cansé. Es que ya no puedo, eso es lo que se trata, eso es lo que pasó con esta gente. Por eso quise agarrar la vida de David, porque es muy representativa de lo que vivimos, de lo que nos pasa. 200 no continuaron. Estaban tan cansados que ya no continuaron la búsqueda de sus familias. Igual que la gente en las iglesias, desanimadas, fatigadas, exhaustas, golpeadas, abatidas, sin coraje para pelear ni siquiera por sus familias. Hermano, si usted no quiere ir, pero sus hijos, ¿qué va a pasar de su hijo y de su hija? No me vale, no me interesa. Si quiere ir, que vaya. ¿No pensaban ustedes cuando ya los tienen hartos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que es correcta la actitud, ¿verdad? Pero ¿quién no ha llegado a sentir esas cosas, ¿verdad? Así como estos hombres, ¿verdad? Como estos hombres. ¿Qué ha desalentado a usted? Algunos quizá la edad. Es que ya estoy viejo, ya no puedo hacer más, ya hice lo que tenía que hacer, ya no puedo más, ya aguanté mucho, ya no puedo. A otros los desanima el divorcio. Todo iba bien, pero iba bien y de repente este o esta no quiso ya y se fue y me dejó aquí solo y ya no quiero más. Mucha gente piensa aún hasta en suicidarse, ¿eh? Ya no quiere seguir más. La adicción o las derrotas, que eso lo hace a la gente que ya no quiera seguir. ¿Y qué hizo David cuando 200 no quisieron ir? ¿Sabe qué hizo David? Está bien, hay que se queden en el arroyo de Besor. Está bien, hay que estén. Él no dijo, no, ahora tienen que ir a fuerzas, como que no. No les dijo a los otros, no quieren, pásenlos por la zanja o fusílenlos, ¿eh? No dijo eso, ¿eh? No, él está bien, que dice que nosotros vamos nosotros, ¿eh? Y se quedaron los 400, los 200 y 400 se fueron. Ahí dice, David persiguió a los amalecitas con los otros 400 hombres. Más adelante encontraron a un egipcio ahí desmayado que no tenían rastro, no sabían ni qué hacer, ni a dónde ir, ni para dónde corretear, no sabían. Los amalecitas, y en el desierto el viento borra las huellas, ¿no? Y la arena ya no se ve por dónde se fueron. Ya no sabían qué hacer, pero Dios era con David. Él había orado, consultó a Dios, Dios le dijo que iba con él, que fuera. Y entonces en el camino se encontraron a un hombre ahí tirado que estaba muriéndose. Y cuando hablaban con él era un egipcio criado de una amalecita. Y le dijo, pues estaba enfermo y me dejaron aquí a morir. Pero ellos van por allá. Nos lleva así, yo los llevo, nada más no me vayan a entregar. ¿No? Como le dieron de comer, lo curaron y él los llevó. Porque Dios tiene muchas maneras de actuar. La gente está esperando que Dios conteste sus oraciones. Y Dios contesta, la gente no sabe. Aquí un egipcio, un impío, un egipcio, y los que los persiguieron, fue el que los llevó con su familia. Pero la gente dice, es que si Dios me tiene que contestar, tiene que ser a través de fulano, ¿eh? A fuerzas, ¿verdad? No, Dios contesta de muchas maneras. No, es que si no lo dijo fulano, entonces no. Y Dios no es de esa manera. Aquí usó un egipcio para decirles qué deben de hacer. Y le dijo, bueno, para allá. Y David, guiado por Dios, ¿eh? Porque Dios habla de muchas maneras, ¿eh? Porque Dios tiene el control de las cosas. Y ellos fueron, y allá los encontraron. Después de darle de comer, ya voy a terminar, ¿eh? Ya llevaban 3 días.
Y dice el versículo 16, que cuando llegaron a donde estaban los amalecitas, estos estaban comiendo y danzando y haciendo fiesta con todo. Pues ya eran ricos, les quitaron todo a los demás, ¿verdad? Y llegó David al campamento. Y dice el versículo 17, al amanecer David los atacó. Y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. O sea, pelearon todo el día, toda la noche, y todo el otro día, y hasta la noche siguiente acabó la guerra. Por eso es cuando Dios nos llama a nosotros, no nos mandó a llamar a un picnic, a un día de campo. No, la batalla es dura y es difícil y a veces es larga, pero Él no dijo que no íbamos a sufrir, pero sí nos dijo que iba a estar con nosotros. Eso sí dijo, Él iba a estar con nosotros y Él les ayudó. Y mataron a todos y acabaron la batalla y recobró, el versículo 18, y David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado, y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto y ni siquiera el objeto más pequeño, porque es la promesa de Dios. Eso dijo Dios, que Él iba a bendecir nuestra casa y nuestro hogar, y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Así dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa, ¿verdad? Y nosotros debemos de creerlo. Bueno, no era fácil, ¿verdad? No fue fácil para estos, pero lo lograron, batallaron sin descansar. Pero el coraje y el valor y además eran poquitos. Imagínate qué estaban pensando cuando vieron al ejército, que eran 400 y que aquellos 200 se quedaron allá a rascarse el corazón, el pecho, ¿eh? Allá sentados bien felices en el arroyo tomando agüita y estos peleando. A veces siente uno enojo, ¿eh? Acuérdese cuando llegó Jesús a casa de Lázaro, ¿qué le dijo una de las damas de la casa? Mira, María, ahí nomás está echada y yo estoy lavando, haciendo la cocina y no me ayuda, maestro, dile que me ayude, ¿verdad? Porque de repente alguien siente que pues no es justo la cosa, ¿verdad? Y en verdad no es justa. No era, estos 400 rompiéndose la boca y arriesgándose y los otros 200 bien felices. A lo mejor estarían ahí con su coquita bien helada, ¿verdad? Carne asada y bien contentos, ¿verdad? Y los otros peleando. Ni modo. Es duro, pero no quieren imaginar qué estaban pensando los 400 de los otros 200 allá, ¿verdad? Ok. ¿Qué estarían pensando? Imagínese usted. Dios le ayudó. Y rescatan a la gente. Y David se convierte de villano en héroe, ¿verdad? Primero que le echaron la culpa, ¿por qué no dejó ahí guardia? ¿Por qué se llevó a todos? ¿Por qué no había protegido a la familia? ¿Por qué se metió con aquellos? Ahora era el héroe, ¿verdad? Rescató a todos querían abrazarlo, y todo, es mi amigo, ¿verdad? Y todos querían estar con David, era el héroe del día, ¿verdad? Rescató sus familias, la fidelidad se hizo más grande, ¿verdad? El lazo se hizo más fuerte. Pero esto es con lo que voy a terminar. Cuando ya encontraron a todos y llegaron los soldados, imagínense que llegó un soldado ya todo sudoroso, herido, sangrado, como sea, y ve a su esposa y ve a sus hijos, pues ya no le dolía nada, ¿verdad? Estaba contento, se juntó con sus niños, ¿verdad? Con su mujer, ¿verdad? Felices, otra vez juntos, se abrazaron, lloraron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con las esposas y los hijos de los 200 que no fueron? Imagínense a la esposa ahí corriendo y los niños buscando a su papá y no está. No vino el desgraciado, como dice la tele, ¿verdad? Dice que pasa el desgraciado, aquí no pasó porque no estaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué pensó? ¿Qué creen que pensó la esposa rescatada? Igual que los soldados que fueron a pelear, ¿verdad? Resentidos con aquellos, molestos. Las esposas enojadas. La verdad, yo no sé si pensaban si sí regresar o no regresar, ¿verdad? O sea, regresar con aquel infeliz que no tuvo el valor de venir por sus hijos. A mí, después de ser la mujer, a mí que me deje, pero a sus hijos no quiso venir por sus hijos. A veces así encuentra gente, ¿eh? Que no quiere, ya no lo mueve nada, porque tan desalentado, tan desanimado, tan decepcionado de tantas cosas. Fíjese que dice,
que dice la Biblia, dice, y David, versículo 20, además David recobró todas las vacas y las ovejas, y los que iban guiando el ganado decían, esta es la parte que le toca a David. Y David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Y cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos. Y David les contestó el saludo. ¿Por qué dice que David les contestó el saludo? A lo mejor los otros le dijeron, no les hable a esos mendigos flojos, no cobardes. Y creyeron aquellos, hermano David, hermano, qué bueno que vine, qué bueno que... qué bueno que ellos ni los peles, no merecen esos, nada, estaban enojados, hasta las esposas, todos enojados. Y entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos, fíjate que la Biblia es malo, que le dijeron a David, a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas. Que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos, y ya es mucho, ni eso deberíamos de darles, ¿eh? Pero David les dijo, no, hermanos, no debemos de hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto, y nos cuidó y nos ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues les debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. Qué tremendo. Pero fíjese que ellos no se quedaron a cuidar el equipaje, no quisieron ir, pero David los protegió y dijo, no, pues es que se quedaron a cuidar el equipo, ¿eh? Ellos no es que no quisieron ir, y los comisionó a que cuidaran el equipo. Dijo, no, a todos les debe tocar igual. Qué tremendo, ¿eh? Por eso es que Dios amaba a David. Pues el Señor Jesús era muy parecido a él, ¿eh? ¿Cree que Dios nos da lo que merecemos? No merecíamos, no, le hemos fallado y nos hemos rajado en el momento difícil y hemos hecho cosas que no debemos de hacer y hemos abandonado a quienes no teníamos que abandonar a veces, ¿verdad? No quiere decir que siempre lo hacemos, estos hombres no siempre lo hacían, fueron a todas las guerras con David, hicieron todo, pero esta vez no. Y a veces así, nosotros cuando alguien hace algo malo nos olvidamos de todas las buenas y nada más nos acordamos de la que nos hizo mala. Pero David no era así. Él dijo, no sean así, todo es igual para todos, todos somos del Señor, ¿verdad? Y es lo mismo que dijo, es lo mismo que hizo el Señor Jesús. Nada más escribí versículo fulano de tal y tal, pero no escribí el capítulo. Sí, Marcos 6:31. Aquí lo voy a anotar, ¿verdad? Marcos 6:31. Si leo muchos textos, no puedo avanzar, tengo muchas cosas para hablar, hermanos. Pero mire que dijo. Marcos 6:31. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 30 dice, y los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo, vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Entonces Dios quiere que la gente también descanse, no todos, no siempre. Le voy a decir por qué leí este texto. ¿Qué tiene que ver este texto? Bueno, Besor, como se llama el arroyo de Besor, ahí donde estaban, quiere decir, a ver si aquí lo anoté, falta que no lo haya anotado, pero Besor quiere decir refrescante, eso quiere decir, pues ahí era a refrescarse, en un desierto y un arroyo refrescante, pero Besor también quiere decir buenas nuevas, o buenas noticias. Y ahí en Besor, ahí se quedaron ellos en las buenas noticias. ¿Y cuáles fueron las buenas noticias? Que rescataron a su familia y que ellos no tuvieron que hacer nada, solamente descansar, para los que se quedaron, ¿verdad? Y Jesús así dijo, Él es nuestro David, Él fue, peleó contra todos los diablos y contra la muerte misma, hizo todo y nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada, Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Y Él no nos reprocha. Nunca le dijo a Pedro, no, pues cuando más te ocupé y te largaste, y hasta me maldijiste, no. Después que resucitó, fue con el que platicó, le dio de comer, dijo, ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. Y luego, ¿de veras me amas, Pedro? Sí, Señor. De veras, pues tú sabes, Señor. ¿No? Él sabía que sí la amaba, pero pues le fallaron las fuerzas en un momento, le faltó el valor, pero Jesús no lo rechazó. Así como a usted y a mí, si algún día hicimos algo que no está bien, Él no nos rechazó. Todavía hay lugar con Él.
Porque solamente tenemos que quedarnos en el Evangelio. Eso es el arroyo de Besor, con las buenas nuevas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Y Él fue el que peleó por nosotros y Él es el que nos hizo descansar. Y por eso les dijo aquí, venga, vamos a un lugar tranquilo para que descansen y estén a solas. Y así hizo Él. Él nos llama a que vengamos a Él, a su palabra, un lugar tranquilito, oigamos su palabra, descansemos, porque no crean que ahí se acabó la historia de David, ¿no? Las guerras y las batallas siguieron, ¿no? Usted piensa que hoy todo ya se acabó y todo va a estar chido, suave, tranquilo, nice. No, las broncas siguen, ¿no? Pero solo espera que estemos tranquilos. Quizá esta no peleamos, pero en la otra. A otra nos va a tocar defender a los que nos defendieron, ayudar a los que nos ayudaron, ¿no? Porque así es el Evangelio, ¿no? Miren, porque a la gente a veces le gusta eso de descansarse y quedar y que el otro vaya y pelee y eso, al fin que Dios nos... Pues sí, a veces nos toca, pero no siempre. Mire, voy a leer lo último. Éxodo capítulo 14. Usted sabe, no puedo leer toda la historia de los israelitas en el desierto, pero ellos salieron de Egipto y Dios hizo muchas maravillas y mandó 7 plagas y mató a los primogénitos, pero Dios les proveyó el cordero, la señal, los panes sin levadura, un profeta. Todos estaban en tinieblas y ellos estaban en luz. Eran esclavos y salieron ricos de Egipto porque los demás les dieron sus cosas con tal de que se largaran y tuvieran para el pasaje y los dejaran en paz. Y salieron cargados de cosas, ¿no? Pero de repente, ya en el camino, cuando llegaron al mar, el faraón se arrepintió. Y los egipcios se arrepintieron y les dio coraje, que estos mataron a nuestros hijos y ahora se van muy felices. Y fueron otra vez detrás de ellos para matarlos. Y ahí venía Moisés. La Biblia dice que eran 2 millones de judíos, ¿sí? Pero esos son los hombres. En realidad eran como 5 millones, por contando las esposas y los hijos, era una multitud. Y ni uno era soldado. Y no tenían armas. Y ahí venía Faraón con sus caballos. Y eso era un adelanto militar muy grande, los caballos en ese tiempo. Como ahora decir que ahora unos tenían misiles y el otro con rifles y escopetas. ¿Se acuerdan? La guerra de México-Estados Unidos, ellos con armas y nosotros con resorteras, pues no era pareja, ¿verdad? No era parejo, ¿verdad? Así era. Los egipcios tenían lo último en armamento y estos no tenían nada. Y ahí está el mar enfrente y el ejército atrás. Y ahí voy a leer nada más ese versículo. Éxodo 14, del versículo 14 al 16. Dice así. El pueblo se quejaba. No te dijimos que nos dejaras en Egipto y hubiera sido mejor quedarse allá y siguiendo esclavos que deberían morirse aquí. Pero el versículo 13 y 14. Y Moisés le respondió. Voy a leer la versión que usamos siempre, porque esa es la que conocemos. En esto voy a usar la versión de siempre. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremendo, ¿eh? Saber que cuando hay problemas, Dios va a pelear por nosotros. Estemos tranquilos, ¿eh? Estos que se quedaron ahí, otros se fueron a pelear por ellos, ¿eh? Ellos se quedaron tranquilos, ¿eh? Aquí los egipcios venían tras ellos. Digo, no se preocupen, Dios va a pelear por ustedes, esténse tranquilos, no tienen que hacer nada. Pero fíjense, ¿eh? Eso es lo que aparentemente parece que es. Pero ve que dijo: Jehová peleará por vosotros, versículo 14, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende a tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Okay? O sea, que no es tampoco como que no hagas nada. dijo Moisés: todo está bien, fíjense, ya, todo está bien, no se preocupen, Dios va a pelear por nosotros. Y cuando volvió a Dios, le dijo: ¿cómo que tú tienes que caminar? Diles que caminen, no que se queden echados, y que caminen y hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Está bien, yo voy a pelear, pero que caminen. Está bien que descansaron un poquito, está bien, pero que caminen. Que caminen. Y eso es lo que yo les quiero decir ahora a mis hermanos todos. Sí, Dios hace por nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Y Él va a abrir el camino, ¿ah?
Él va a ver, aunque la cosa esté difícil, aunque el enemigo esté atrás, aunque ya no tengamos ánimo, aunque nos sentamos sin fuerzas, y Él va a pelear por nosotros, pero tenemos que caminar. Necesita descansar un poquito en el arroyo de Besor, en el Evangelio, que bueno, descanse un poquito, pero no se quede ahí días y días y días y días descansando más, ¿eh? Hay que caminar. ¿Sí? Dios y Jesús, el Hijo de David, Él pelea por nosotros. Él nos trae lo que necesitamos. Él nos da nuestra familia, nos da nuestros hijos, nos da techo, nos da comida, ¿verdad? Él dijo que no nos iba a faltar nada, pero no dijo, pero no trabajen. No, Él iba a bendecir nuestro trabajo, ¿ah? Y por eso tenemos lo que tenemos, porque Él bendice nuestro trabajo, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos de pie, ¿ah? Así que si está sin aliento, sin fuerzas, tome fuerzas en Jesús. Él le va a ayudar, porque todos nos sentimos así, pero no podemos quedarnos ahí siempre. Tenemos que caminar. Señor Jesús, es linda tu palabra, Señor. Gracias porque eres muy bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú has tenido paciencia y misericordia con nosotros. A veces nos hemos sentido hartos, fastidiados, desanimados, Señor, pero tú no tomaste en cuenta eso y sigues bendiciéndonos y sigues estando con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a caminar delante de ti para hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.